Muy bien, vamos a explicar uno de los primeros capítulos que tenemos, que es el asunto de los números reales. En esta pantalla vamos a estar viendo el título de los números reales y vamos a recordar que dentro de estos números reales, pues básicamente tenemos la noción intuitiva de lo que es un número. ¿Verdad? Nos vamos a bastar de eso, no vamos a dar una definición demasiado compleja de los mismos, sino que recordamos la idea básica de lo que es un número. Desde lo que sucedió, ¿verdad? Al inicio, cuando estudiábamos en primaria, se nos enseñó que hay un cierto conjunto de números que se llaman los números naturales, y en el conjunto de los números naturales tenemos estos números que vemos acá, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos los demás, que son básicamente los números que usamos para contar. Recuerden que a ese conjunto se le representa con una n, ¿verdad? Esta n con esta doble rayita. Eso es lo que quiere decir el conjunto de los números reales. Luego, recuerden que teníamos, además de los números naturales, el 0, el 1, todos estos símbolos que sirven para contar, aparecían los mismos números, pero a los que ahora les ponemos un guión al lado izquierdo, indicando que esos son números negativos. Entonces, cuando teníamos estos números, que habíamos llamado los números naturales, y le agregamos la parte negativa, a los menos, entonces estamos diciendo que ese es el conjunto de los números enteros. Decimos en general que un número entero es cualquier número que representa partes enteras, en otras palabras, que no tiene decimales y tampoco, digamos, representa fracciones, en el término de que fueran partes de algo. Bueno, entonces aquí tenemos el conjunto de los números enteros. Recordando, fíjense aquí la división, que tenemos enteros positivos, lógicamente los que tienen un signo de más, que se sobreentiende, no se escribe, y los enteros negativos, ¿verdad? Los que tienen un menos. Entonces aquí tendríamos enteros positivos, enteros negativos, representados con z menos y z más respectivamente. Y el cero, recuerden ustedes que es el elemento neutro. Por lo tanto, el cero no tiene signo positivo ni signo negativo. Muy bien, a continuación aparecen los otros números que se consideran que son los números racionales. Y los números racionales son cualesquiera números que se puedan escribir en forma de fracción, por decirlo así, son como decir los números fraccionarios. Entonces, aquí no podemos anotar, digamos, un conjunto exactamente representativo de todos, porque hay infinitos números racionales, y entre uno y otro número racional siempre hay otra infinita cantidad de números racionales. Es decir, es diferente de los números enteros, que entre dos números enteros nunca hay otro número entero en medio de ellos. Sin embargo, los racionales, pues sí tienen esa condición. Entonces, simplemente recordar que los números racionales son todos aquellos, repito, que se pueden representar en forma fraccionaria. Es importante decir también que en estos números fraccionarios también se incluyen a los mismos números enteros. Es decir, un número entero, por ejemplo, el 2 es un número racional porque abajo de sí se sobreentiende que tiene un 1, entonces técnicamente es una fracción. O el 3 o los demás, ¿verdad? Igualmente, yo podría representar un número racional como una fracción, tipo ver, por ejemplo, esta, 8, vamos a ponerlo aquí bien, 8 medios, que es una fracción que no está simplificada y que si simplifica, pues nos da como resultado 4. Entonces, ¿verdad? En general, todos estos números son los números que llamamos racionales. Luego aparece otro tipo de números que llamamos irracionales, que son justamente los que no se pueden representar en forma fraccionaria. Entonces, tienen una expansión decimal que llamamos infinita aperiódica. Es decir, que es una expansión infinita, de verdad, pero que los decimales no se repiten en orden, a diferencia de los racionales que sí tienen esa condición. Pueden haber expansiones decimales finitas, infinitas, periódicas. Y entonces, dentro de los ejemplos clásicos de números irracionales, tenemos muchas raíces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, el, la raíz cuadrada de 5. Claramente podemos anotar ahí números negativos, 2 menos raíz cuadrada de 5, por ejemplo.
El número pi, el número e y otros muchos números. Por ejemplo, muchos logaritmos y cosas de estas son también números irracionales. Si agarramos todos esos números, ¿verdad? Los naturales, los enteros, positivos, negativos, los racionales, positivos y negativos, los irracionales, positivos y negativos, los echamos todos dentro de un solo paquete y formamos entonces el conjunto de los números reales. Entonces, todo ese montón de números, ¿verdad? Ya contenidos en un solo esquema se llaman los números reales. Y para tener una mejor comprensión de esto, lo podríamos ver mediante este esquema que estamos presentando en la pantalla. De lo más pequeño, ¿verdad? Que se puede ver en el esquema, fíjense que aquí tenemos el 0, que recuerdan es neutro, z más, que son los enteros positivos, z más y el 0 forman n, que son los números naturales. Si a eso le agregamos z menos, entonces tendríamos el conjunto de los números enteros. Si a eso le agregamos las fracciones, tendríamos el conjunto de los números racionales. Esto unido con los números irracionales forman entonces los reales. Este esquema que estamos viendo aquí, como en la parte interna, más de color verde y otros celestes ahí que se aprecian, es como el conjunto que estamos interesados ahora en entender, que son los números reales. Vamos a decir, y no porque sea parte del curso, sino simplemente conocimiento, que hay otros números a los que llamamos imaginarios, y los imaginarios juntos con los reales forman entonces en completo, o digamos el conjunto completo de los números que se llaman complejos. Es decir, la variedad de números que nosotros representamos en matemática abarca todos los números que llamamos complejos. Pero bueno, eso será tema de otro curso. A partir de esto, entonces nosotros también podríamos definir algunas relaciones que llamamos de pertenencia o de inclusión. Cuando nosotros hablamos de relaciones de pertenencia, estamos hablando de que si un número pertenece o no a un conjunto. Y para eso usamos los símbolos como este, vamos a ponerlo bien, es una especie de E, ¿verdad? Una especie de E como redondita, por decirlo de alguna manera. Esa especie de redondita significa pertenece. Aquí está, esta E redondita, la que estamos viendo aquí en color, bueno, la vamos a resaltar en color amarillo. Eso significa, no, perdón, significa pertenece. Y si a esta misma simbología le añadimos una raya, digamos ahí como atravesando ese símbolo, esa E redonda, entonces tendríamos el símbolo que representa no pertenece. Vamos a ponerlo por acá. El símbolo que representa no pertenece sería entonces de esta manera. Entonces el primero representa pertenece y el segundo no pertenece. Bueno, entonces ¿para qué sería, por ejemplo, esto? Eso sería, por ejemplo, si nos preguntan algo como lo siguiente. Vamos a anotar el número -10, vamos a dejar un espacio para estar y vamos a pensar entonces si ese número pertenece o no al conjunto que les vamos a proponer. Digamos que el conjunto que queremos proponerles es el conjunto de los números naturales. Vamos a ponerlo por acá, vamos a ver si lo hacemos bien. Estamos el conjunto de los números naturales, que sería la E. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? Si el -10 pertenece o no a los números naturales. Un poco fijándose en el esquema, recuerden que los números naturales están formados por el 0 y los enteros positivos. Y como -10 es un número negativo, entonces la respuesta aquí sería, pues, que no pertenece. Vamos a anotar acá, es simplemente que no pertenece. Voy a quitar esto para que no se enrede demasiado. ¿Okay? O si, por ejemplo, nos preguntaran algo como lo siguiente, digamos, raíz cuadrada de 3, si pertenece o no a este otro conjunto que vamos a proponer por acá. Digamos el conjunto R. Entonces, si es pertenece o no pertenece. Bueno, según lo que se dijo antes, todos los números son reales, por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Entonces diríamos que raíz de 3 pertenece a R, ¿verdad? Porque efectivamente es un número real.
Vamos a hacer otra asociación más o menos similar. Digamos, este otro, que si el número menos 10, bueno, vamos a cambiar aquí, vamos a poner menos 110, por decir algo, pertenece o no al conjunto de los números, bien, conjunto de los números racionales. Recuerden que los racionales es una Q. Entonces, ¿pertenece o no pertenece? Bueno, recuerden que todo número entero efectivamente es un número racional, por lo tanto, la respuesta aquí sería que sí pertenece. Otro ejemplo de estos, podríamos verlo de esta manera. Vamos a preguntar si el número fraccionario menos 5 octavos, menos 5 es aquí, menos 5 octavos, pertenece o no al conjunto, vamos a poner por acá, Z. Entonces esa es la pregunta, si pertenece o no a Z. Bueno, recuerden que Z es el conjunto de los números enteros. Entonces, si son números enteros y estamos viendo que esto es una fracción que no se puede simplificar, entonces resulta que no pertenece. Bueno, y así sucesivamente con cualesquiera otras combinaciones. Otra manera de representar estas mismas asociaciones es preguntar relación de conjunto con otro conjunto. Y en ese caso, las relaciones que vamos a usar son las relaciones de incluido o no incluido, o digamos, de conjunto o que no es un conjunto. Y esa relación se usa a representar con una letra C. Vamos a buscarla por acá. Con otra, con una letra C, digamos, alargada, redondita. Eso representa subconjunto. Y si queremos decir que no es subconjunto, entonces sería la misma lógica, una especie de rayita, ¿verdad? Atravesando el símbolo este que hemos dicho. Entonces vamos a escribir esta, por ejemplo. Entonces la primera de acá significa que sí es subconjunto y la segunda que no es subconjunto. Y estas relaciones se van a dar, jóvenes, repito, comparando un conjunto con otro conjunto. Entonces vamos a comparar, así como estamos diciendo, un conjunto comparado con otro conjunto. Vamos a dar aquí el espacio y vamos a preguntar si N es subconjunto, por ejemplo, de Q. ¿Verdad? Estamos dando el espacio para completar. Bueno, y en esto nos valemos del cuadrito ese que estábamos viendo y fíjense que N efectivamente está dentro del conjunto Q, por lo tanto, diríamos que sí es subconjunto. Es decir, es la relación que hemos llamado subconjunto, por lo tanto. Veamos, por ejemplo, esta otra comparación. Vamos a preguntarnos, aquí bien, vamos a preguntarnos si R es un subconjunto de, digamos, el conjunto, por ejemplo, Z. Recuerden que cuando estamos comparando, ¿verdad?, esta asociación de subconjunto es como preguntarnos si un conjunto está dentro de otro. Entonces, si ustedes observan el cuadro esquema que estábamos viendo aquí en la parte superior, R es el conjunto grande, no está dentro de Z. Es al revés, Z está dentro de R. Por lo tanto, aquí la respuesta es que no es subconjunto. Y lo anotaríamos entonces de esta manera, no es subconjunto. Esa es un poco la breve explicación que queremos dar de esta parte inicial del conjunto de los números reales. Más adelante estaríamos viendo otras aplicaciones de eso mismo. De momento, terminamos. Muchas gracias.